hermoso, amados hermanos, porque usted y yo no estamos solos. Dios está con nosotros. Y vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y aunque dentro de esta lectura hay un versículo que es muy, pero muy conocido y de hecho es el texto lema de los jóvenes, a mí me gustaría que leamos todo el capítulo para que podamos dedicar un tiempo a escudriñar la palabra del Señor. ¿Le parece? Entonces, cuando usted lo tenga, me puede dar un fuerte amén, un fuerte gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesús y de su Espíritu Santo. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por quienes, todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la... ¿Y también en qué más? En la exhortación. ¿Y qué más? Y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Y como si no nos había quedado claro en el versículo 14, en el versículo 15 dice otra vez: ocúpate. Si yo fuera usted, yo le circulaba, yo le ponía una línea, le hacía una flechita, porque nos vuelve a exhortar a que nos ocupemos en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a quienes, a los que te oyeren. Venimos en palabras de oración. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu preciosa palabra y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque fue a través de ti que se inspiró esta preciosa palabra para, Señor, salvación nuestra, pero de muchos. También, Señor, para corrección, para sanidad y para redargüimiento del alma. En este momento, Señor, yo te pido que en cada corazón tu palabra pueda llegar como esa semilla que cae sobre buena tierra y que a su tiempo da fruto al 100%. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, por los jóvenes y gracias por el liderazgo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos
Amén. Puede tomar su asiento, hermano, puede tomar su asiento. Antes de iniciar, me gustaría tomar un tiempo para agradecer a la junta directiva de esta iglesia con la cual estuvimos trabajando de la mano. Rocío y su directiva fueron muy diligentes y estuvieron trabajando alrededor de todo el año para asegurarnos que sus jóvenes fueran reconocidos y contados en la región. Así es que, ¿dónde está la directiva? Yo por ahí miro a Rocío, el vicepresidente, el secretario, vocal. ¿Dónde se encuentra? Solamente tengo a Rocío. Démosle un fuerte aplauso, así. Que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga por su trabajo. Y también agradecemos al Señor por la vida del hermano Esteban Flores, quien está a cargo de las enseñanzas de los jóvenes. ¿Dónde se encuentra? Por ahí. Hermano, que el Señor le bendiga por su ardua labor, que el Señor le recompense. Y el motivo por el cual quería tomar este breve momento para dar esos agradecimientos, hermanos, es porque es una victoria tener jóvenes en la casa del Señor. Es motivo de dar gracias al Señor, aunque quizás el pastor a veces o los líderes sientan que les están sacando canas verdes, o aunque a veces no los comprendamos, aunque a veces nosotros digamos, Señor, ¿qué va a ser de este jovencito, de esta jovencita? Agradecemos al Señor porque, como bien decía el pastor, no hay mejor lugar en el que podamos estar más que en su casa. Y gracias a Dios porque aún hay jóvenes dedicados a servir a esta generación. Así es que este día me gustaría hablar sobre la salud espiritual. ¿De qué vamos a hablar el día hoy? Salud espiritual. Cuando a nosotros nos preguntan cómo estamos, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Bien. Mi papá dice, bien, digo yo. No tan bien, pero ahí vamos, dicen algo otros. Pero en realidad es casi como en automático que nosotros decimos, estamos. Pero cada vez que a nosotros nos preguntan cómo estamos, ¿realmente estamos bien? Honestamente, no, ¿verdad? Gracias por lo que están diciendo, que sea con la cabecita así. No, la verdad es que hay batallas, hay momentos que nosotros estamos atravesando, hay batallas que estamos luchando, que no nos atrevemos a compartir con nadie, pero que verdaderamente hacen que la vida a veces cueste. Donde nosotros sentimos que la vida cuesta y que nuestro espíritu se quebranta. Entonces, el día de hoy a mí me gustaría que hagamos un pequeño análisis a esa pregunta de cómo estamos, teniendo en cuenta de que si hay áreas en las que quizás estamos tambaleando o no están tan fuertes a las preguntas que yo voy a hacer, lo vamos a denominar como bandera roja, red flag. ¿Me siguen? ¿Sí? Y las banderas rojas es un término que fíjese que comúnmente se usa por la juventud hoy en día. Esa relación o esa cosa que hizo ese chico es una red flag. Lo que hizo esa muchacha es una red flag. Eso es una bandera roja. Y a mí me daba mucha curiosidad de cuándo inicia este término de las red flags, de las banderas rojas. Así es que me dediqué a hacer una pequeña búsqueda y por ahí encontré que en el año 1700 a 1800, en el marco histórico militar, las banderas rojas se utilizaban cuando había peligro. Pero las banderas rojas también se utilizaban cuando era momento de seguir peleando hasta la muerte, que aunque era peligroso iban a seguir. Sin embargo, en el siglo XIX, en el campo de la minería y la construcción, las banderas rojas se utilizaban para denominar un área geográfica que era peligrosa. Entonces, ya miramos que en dos diferentes áreas, la bandera roja siempre significa ¿qué? Peligro.
Y ya en los 1900, en los deportes, en el automovilismo, miramos que las banderas rojas también se utilizaban para denominar cuando una carrera implicaba, ¿qué cree usted? Peligro, danger. Así es que ya para nuestra era, para los 2000, los psicólogos denominaron que relaciones, ya sean no solamente de novios, pero relaciones interpersonales entre amigos, aún de familiares, dicen, esa persona es una bandera roja, porque tiene rasgos tóxicos. Y es de ahí donde viene lo que nosotros decimos, es que ella es bien tóxica, es que él es bien tóxico. Porque en la relación han demostrado ciertas cositas que denominan peligro. Entonces, teniendo eso como base, a mí me gustaría preguntarle a usted cómo está su salud espiritual. Y no quiero que responda rápido bien, sino que teniendo en cuenta lo que yo les expliqué acerca de las banderas rojas, quiero que usted se autorresponda, y si yo le digo a usted en qué ocupa su tiempo, ¿cómo usted me respondería? ¿Podría usted hacer un desglose de las 24 horas diciendo con exactitud, yo ocupo mi tiempo en A, B, C, D, E? ¿O sería como que, la verdad, ni yo sé a dónde se me va el tiempo? Porque dependiendo en qué nos ocupemos, eso va a dar como resultado cómo está nuestra salud espiritual. Y como jóvenes es muy importante saber cómo está nuestra salud espiritual, más por el tiempo en el que vivimos. Ahora ya no es de decir, hermanos, es que se vienen unos tiempos muy difíciles. No, ya estamos en los momentos difíciles. Estamos en un tiempo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Donde el pecado ya no es maquillado, sino que se despliega abiertamente por todos los medios sociales habidos por haber, y dentro de nuestras escuelas, dentro de nuestras oficinas de gobierno, hay satanistas infiltrados. Pero ¿cómo está nuestra salud espiritual para discernir cuando nos toca trabajar al lado de alguien que hace brujería? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nos metemos a una oficina o ante un tribunal donde el juez es una bruja? Y le digo esto, hermano, porque esos son los lugares donde por la misericordia de Dios Él me ha permitido caminar. Y yo digo, Señor, ¿qué es esto? Literalmente la brujería desplegada en su mayor esplendor y nada ni nadie diciendo algo al respecto, haciendo alguna protesta, porque es de lo más normal. Pero ¿cómo está nuestra salud espiritual para discernir el lugar que pisamos o los lugares donde vamos? Que ya no tenemos que ir a esos lugares oscuros, sino que en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de escuela, ahí están. Así es que esas son las cosas de las que a mí me gustaría hablar esta tarde. Porque si nosotros tenemos una salud espiritual enfermita o enferma, quiere decir que algunas de las banderas rojas que yo voy a mencionar en esta noche son áreas en las que el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar. Y la primera de ellas es la lectura de la Biblia. Diga conmigo, lectura de la Biblia. El versículo lema de la Asociación de Jóvenes Embajadores de Cristo es 1 Timoteo 4:12. Que nos llama a ser ejemplo en 6 áreas. Y lo repetimos y predicamos y hacemos enseñanzas. Joven, sé ejemplo de palabra, sé ejemplo de conducta, sé ejemplo en todo lo que hagas. Pero en el 13 le da una advertencia y una recomendación. Entre tanto que yo voy, ocúpate. ¿A cuántos de los que están aquí, de los jóvenes, no voy a hablar con los adultos por un momento,
Pero ¿a cuántos de los jóvenes que están aquí le han dicho a su mamá, busca oficio? O solo a mí me dijeron, gracias por el amén, solo a mí me han dicho así, busca algo que hacer, ponete a hacer algo. Do something. What are you doing? Or only to me. My mom's like, you got to look for something to do because you've been spending too much time on TV or on your phone. No? No one? Am I the only one in the house? ¿Soy la única en casa? ¿Hello? Y al igual que nosotros, al joven Timoteo le tuvieron que decir, mire papito, busque oficio, busque ocuparse. Y si tú y yo no nos estamos ocupando en la lectura de la palabra de Dios, porque podemos ocuparnos en mucha lectura, en lectura de libros, en lectura de revistas, en la lectura de artículos, pero si no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra del Señor, esa es una red flag para como un joven cristiano. Esa es una banderazo rojo. No nos podemos llamar jóvenes cristianos si no nos ocupamos a la lectura de la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque yo quiero decirte que a mí la Biblia me dice que a través de la lectura yo voy a conocer a Dios. If you want to get to know God, you have to open up your Bible. Es muy importante que abramos la Biblia porque si no la abrimos, ¿sabes lo que va a pasar? Algo o alguien más te va a informar. Porque los primeros versículos que nosotros leímos de primera de Timoteo dice así, que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe. ¿Y qué quiere decir eso? Apostar de la fe. Apostar de la fe quiere decir que en los últimos tiempos algunas personas, estoy leyendo de la traducción en el lenguaje actual, dice, algunas personas dejarán de confiar en Dios. Have you ever met someone who told you, well, I don't believe in God? Pues yo no creo en Dios. ¿Alguien se ha topado con alguien así? ¿Sí? ¿O no te has topado con personas que dicen, bueno, no es que no crea en Dios, pero es que yo dejé de creer en Él? Entonces pasamos de creer al escalón más bajo a no creer. ¿Pero por qué esa decadencia? Why is there doubt? Why is there questioning if there is God or if there's no God? Porque ya lo dice la Biblia que eso era lo que iba a pasar en este tiempo. Que dejarían de confiar en Dios, pero no solamente iban a dejar de confiar en Dios, sino que serían engañados. Y a mí fíjese que me llama mucho la atención eso, porque estamos viendo más y más las estadísticas a nosotros nos dicen que los jóvenes abandonan las iglesias. Hicieron una encuesta cuando se gradúan de la preparatoria y se van a sus universidades. Abandonan la fe. Así es que yo bendigo al Señor por todos los jóvenes que tienen más de 18 años y están en esta casa. Alabo el nombre del Señor, porque pudiste en tu propia mente, en tu propio pensar, decir, yo ahora sé lo que hago como adulto. Voy a tomar mis propias decisiones. Pero gloria a Dios, porque la semilla que fue sembrada en ti aún hizo que tú permanecieras y estés dando fruto al estar aquí presente. El libro de Juan 5:39, si me acompaña. San Juan 5:39 nos dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las escrituras?
de Jesucristo. ¿Cómo vamos a ser tú y yo seguidores de Jesús sin conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a ser discípulos de Jesús si la información que nosotros queremos saber de Jesús la queremos aprender en 30 segundos por el TikTok? ¿Cómo voy a conocer al Salvador de mi alma, al que perdonó mis pecados, cuando no lo he reconocido, que vino como hombre para tener sobre él el castigo que yo y tú merecíamos? ¿Cómo? Porque no pasamos tiempo en la Biblia. Porque nos decimos ser llamados seguidores de Jesús, pero nuestra dedicación a la lectura es nula o poca. Y Juan, el Evangelio de Juan nos dice que ellas son las únicas que dan testimonio de Jesús. Lo demás te va a informar. Las personas te van a informar. Los artículos te van a informar. Pero la única que verdaderamente va a dar testimonio de quién Jesús es, dando a conocer el Padre, es la palabra del Señor. Segundo, si tú no dedicas y yo no dedico tiempo a la lectura, tú y yo no vamos a tener con qué defendernos. Porque la Biblia es nuestra defensa. La Biblia es la defensa de todo creyente. Efesios 6:17 nos dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo puede ir un soldado a la guerra sin su arma de guerra? ¿Puede ir un soldado sin su arma de guerra al campo de batalla? No. Y no we don't need to be in the army to know that you cannot fight without a weapon. No necesito estar en el ejército para saber que no necesito tener un arma para no poder pelear. Eso es sentido común. Pero hoy tú y yo nos levantamos todos los días para ir a la escuela, para ir a trabajar, para hacer nuestros quehaceres, pero sin nuestra arma afilada. Quizás hasta polvosa, porque esa arma quizás solo sale si nos acordamos el fin de semana o el día que tengo clase. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la lectura de la palabra? ¿O solo la leemos cuando es día de culto? Porque si yo no la estoy leyendo, primero no estoy conociendo a Dios, a Jesucristo y a su Santo Espíritu, pero no solamente no los conozco, pero estoy descubierto sin una arma, que en cualquier momento que venga el ataque no voy a tener con qué defenderme. Y los primeros versículos de Timoteo lo dicen. No dice solamente que apostarán a la fe, que es la segunda cosa que va a pasar. En los postreros tiempos, algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y sabe por qué esto a mí es una carga para mí? Porque al igual que usted, joven, yo también soy joven. I'm also young, I'm also a youth. Y las cosas que yo miro en las redes sociales disfrazadas de cristianismo, a mí me asustan. A mí me preocupan. Personas que se les es súper sencillo encender la cámara de este dispositivo que todos tenemos, al menos que te lo hayan quitado por el momento tus papás. Encender esta cámara, hacer una transmisión, hacer un en vivo, diciendo, bueno, yo antes iba a la iglesia y dicen que Dios es trino, que es trinitario.
Pero yo no sé cómo funciona eso. Yo lo que creo es solamente en Jesús, porque Jesús nos salvó. Y todos aplaudiéndole. Y todos, explícanos cómo es eso. No, yo no lo entiendo, pero lo único que les puedo decir es que Jesús es Jesús. Y jóvenes consumiendo este material. Chicos de nuestra iglesia pasando tiempo siguiendo a estas personas que definitivamente no se ocupan en la palabra a enseñar doctrina. ¿Y sabes por qué me meto en ese tema? Aunque la palabra doctrina es una palabra bien fuerte. Porque la doctrina es la espina dorsal del creyente. Doctrine, it's our backbone. If you do not know what you believe in, I am so sorry, but you're in trouble. Si usted y yo no sabemos en qué creemos, me disculpan, pero verdaderamente estamos en problemas bien serios. Porque cuando nosotros no sabemos, no comprendemos en lo que hemos creído, cualquier movimiento y cualquier viento nos va a hacer como quiera y para donde quiera. Y por eso la exhortación hacia Timoteo no es solamente que no vas a dejar de confiar en Dios, sino porque vas a escuchar doctrinas erróneas. Porque van a ser demonios los que vas a escuchar, es que como resultado vas a dejar de confiar en Dios. El dejar de confiar en Dios, chicos, no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es una serie de sucesos y series de cosas que tuvieron que ocurrir. Y el primero es descuidar la lectura de la palabra de Dios. Y sabes, como jóvenes a veces, no siempre, porque yo sé que el Espíritu Santo le revela como Él quiere su palabra a quien Él quiere. Pero como jóvenes, a veces no leemos la palabra porque no la comprendemos. Y ¿sabes qué? Quizás voy a decir algo un poquito controversial al decirte que te comprendo, que no la entiendas, pero no es excusa. Porque en esta casa hay pastores que te pueden ayudar, que te pueden orientar. En esta casa hay un maestro que se puede sentar contigo a desglosar, a desmenuzar cualquier duda que puedas tener. Y aunque no comprender lo que estás leyendo sea válido, no es aceptable. Porque va a llegar un momento que la vida y la muerte va a depender de ti y de mí. The Bible says that we're responsible for our lives because salvation is an individual gift. La salvación es un regalo individual y va a depender de ti y va a depender de mí, de lo que hayamos aceptado creer. Pero si no conocemos a Jesucristo, si no tenemos una espada para defendernos, lo que va a pasar cuando no leemos la Biblia es que tampoco vamos a tener una guía que nos aconseja. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta recibir consejos? How many of you guys like to receive advice? ¿Amén? ¿Sí? ¿Saben? Los consejos son algo muy bonito cuando a nosotros nos dicen lo que queremos escuchar. Pero cuando a nosotros nos aconsejan algo que no queremos escuchar, ¿el consejo se torna bonito? No, ya lo miramos feíto. Decimos, no, yo no recibo eso no es para mí. Ay, no, yo no creo que eso que me esté diciendo sea para mí. Bueno, si no te gusta lo que te están aconsejando, ¿qué es lo que dice la Biblia? Porque Salmo 119, 105 dice que lámpara es a nuestros pies, ¿qué?
su palabra. ¿Y para qué se utiliza una lámpara? ¿Cuándo se necesita una lámpara? En la oscuridad. You are not going to need light. You will not need a flashlight unless it's dark time. Y como jóvenes nosotros pasamos temporadas que de verdad son bien oscuras. Siendo hijos de Dios, estando en iglesia, pasamos temporadas donde todo lo miramos oscuro. Porque aún el Señor Jesús lo dijo que íbamos a estar en este mundo, pero que no éramos de este mundo. Y como estamos en este mundo, vamos a tener que pasar las penurias de este mundo. Vamos a atravesar el dolor. Vamos a atravesar momentos de dificultad. Vamos a atravesar momentos donde nos traicionan, donde las cosas no nos salen bien. Pero tenemos la palabra de Dios que nos aconseja de día y de noche. Así es que vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo estamos ocupando a la lectura? Porque si no estamos dedicando mucho tiempo, esa es la primera bandera roja que va a decir peligro a nuestra salud espiritual. Lo segundo que yo quiero preguntar es, ¿cuánto tiempo ocupamos para orar? Es decir, no, pues ahí me agarras de bajada. Si no agarro la Biblia, mucho menos voy a... Ya sé, yo los conozco, somos jóvenes. Peligro. It's danger if we're not taking time to pray. ¿Y por qué es un peligro no tomar tiempo para orar? Porque la oración es nuestro medio de comunicación con nuestro Creador. Todo tipo de relación, ya sea marital, conyugal, de amigos, de padres, de familia, aún de trabajo. Si no hay una buena comunicación, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? What happens when there's no good communication in any given relationship? ¿Qué pasa? Hay ruptura, hay problemas. Hay problemas, hay malos entendidos. ¿Cómo va a ser que somos jóvenes creyentes que venimos al tiempo, pero no tomamos tiempo para hablar con Dios? Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo no sé usted, pero a mí solamente en la primera frase de Jeremías 33:3 ya me está diciendo qué es lo que tengo que hacer para que Dios me responda. Muchas veces we ask, where's God? How come God doesn't answer me? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios a mí no me responde? Aquí está la clave. Dice clama y respuesta. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero no solo se queda ahí de clama y te responderé. Dice que te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y esta generación tiene una hambre por lo sobrenatural. Esta generación tiene un hambre de lo espiritual. Pero lamentablemente está buscando lo sobrenatural y lo espiritual en los lugares equivocados. Lo está buscando a través del horóscopo, a través de los cristales, a través de otras ciencias distorsionadas. Y el lugar donde tiene que buscar lo sobrenatural, el lugar donde puede encontrar respuestas a lo sobrenatural, es nada más y nada menos que a través de la comunicación. La comunicación con Dios. Y por ahí hay un canto bien viejito. Yo no sé si quizás los pastores lo conocen, que dice, yo tengo un teléfono
yo tengo un teléfono y se marca con las rodillas. ¿Usted sabe cuál es ese teléfono que se marca con las rodillas? What type of phone could it be that you dial with your knees? La oración. ¿Y sabes cuál es lo más hermoso de la oración? Que no hay una fórmula o una posición exacta. Porque como nuestro Dios, a mí la Biblia me dice que es un Dios omnisciente que está en todo lugar. Yo lo puedo llamar, aunque no sea solo de rodillas, sino cuando yo estoy en problemas en la carretera. Yo lo puedo llamar cuando yo estoy teniendo un tiempo muy difícil en la escuela con un maestro o con un compañero. Yo lo puedo llamar cuando yo estoy en una situación donde no encuentro la salida, sabiendo que Él me va a escuchar porque Él no tiene horas de oficina. Eso es lo hermoso de tu Dios y mi Dios, que le podemos llamar a la hora que sea. God will never have you on D&D, do not disturb. Yo no sé si ustedes saben, pastor, pero ahorita los jóvenes tienen una costumbre de poner sus celulares en DND, que quiere decir no me distraigan. Y a mí, yo de verdad, yo no entiendo. Yo les decía a los jóvenes justo en la convención, es que en una emergencia yo ¿cómo los agarro? Si todos los prejuveniles tienen el bendito no perturbar. Y yo les digo, yo los entiendo si ustedes a mí me llaman en mi hora de trabajo que yo pueda tener eso, porque me han pedido que no esté ni tan siquiera en vibrador, que lo apague, pero para que no vibre, yo lo pongo en no distraer. Pero ustedes, muchachitos, y es algo como una moda para ellos tenerlo en no distraer. Pero ¿sabes qué es lo lindo con Dios? En que Dios no tiene esa función de no distraer. Él nos escucha cuando estamos aquí en la casa del Señor levantando nuestras manos, pero en las noches más oscuras, a las 2 y las 3 de la mañana, con el corazón roto diciendo ¿cómo le voy a hacer? Porque Él no tiene un horario para recibirnos. Él lo único que quiere hacer es escuchar nuestra voz. Y Santiago 1:15 a mí me dice también que Él, vayamos a Santiago 1:15. Perdón, se me perdió la cita. Que Él va a ser nuestra guía en todo momento. Perdón, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos. ¿No escuché? ¿Da a todos? ¿Da a todos? A veces el motivo por el cual nosotros no sabemos cómo tomar decisiones o cómo proceder es porque nos falta sabiduría, porque no le hemos pedido al Señor. Y esta sabiduría que nos va a ayudar a nosotros a poder tener y cómo hacer resolución de problemas solo viene por medio de su Espíritu Santo. Porque va a haber un momento que mamá y papá no va a estar. Va a haber un momento donde los pastores no van a estar.
Va a haber un momento donde aún tus líderes y tu maestro no va a estar. ¿Y cómo vas a responder frente a esa dificultad? Santiago nos lo dice, que si no sabes qué hacer, tú y yo le podemos pedir a Dios, porque Él nos va a dar sabiduría abundantemente. Dios no es un Dios mezquino, porque aparte de que quiere guiarnos a tomar buenas decisiones, quiere enseñarnos cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios, aunque a veces usted y yo no la comprendamos, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Fíjese que hace varios años atrás, y he contado ese testimonio con los jóvenes, yo estaba en busca de un empleo, así como muchos jóvenes aquí que buscamos un mejor empleo, porque las horas que yo tenía en el trabajo actual, aunque me gustaba mucho lo que yo estaba haciendo en mi trabajo, no funcionaban. Y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, yo necesito un nuevo trabajo, pero un trabajo donde mis valores y mi fe se pueda alinear, porque en ese trabajo donde yo estaba, que a mí me gustaba, yo tenía que enseñar a la nueva generación valores inmorales, valores que van en contra de lo que yo creo y lo que mis padres me han enseñado y de lo que la Biblia dice, que es lo más importante. Y recuerdo que en mi tiempo de oración con Dios, mientras estaba en comunicación con Dios, recuerdo que una vez yo había escuchado que nos decían y nos enseñaban en iglesia, a veces oramos fervientemente para que Dios nos responda, pero a veces lo único que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos buscando respuesta de Dios es escuchar y callar. Y mientras yo me hincaba y yo le decía, Señor, solo estoy buscando tu respuesta y tu voluntad, en ese momento Dios me habló sobre un trabajo, una oportunidad de trabajo, una puerta que Él me iba a abrir. ¿Cómo piensa usted que yo me sentí? ¿Cómo te sentirías tú si tú le pides al Señor que te responda y Él te dice, te lo voy a dar? How would you respond? ¿Contento? ¿Feliz? Pues claro, yo feliz. Yo dije, ok, Señor, esta es mi luz verde, esta es banderilla verde, no es bandera roja, me les voy. Mañana mismo pongo, no es cierto, no puse el siguiente día la carta de renuncia, pero sí la siguiente semana entrante. Pasan las 2 semanas, yo llego a mi nuevo empleo y resulta ser que en la primera semana yo ya quería dejar ese empleo. Porque primero no me daban las prestaciones que yo merecía y simplemente no era lo que yo esperaba. Y en la primera semana lo miré. Miré el ambiente laboral, miré las personas con las que iba a trabajar y yo dije, yo no soy de aquí, yo me voy. Pero una persona del personal me recordó sin saber palabra que Dios había hablado conmigo en mi tiempo de oración. Y yo dije, chanfles, me tengo que quedar. No puede ser, Señor, me tengo que quedar. Y a la segunda semana se dio otro problema aún mayor, donde yo ya estaba lista para dar mi carta de renuncia. Y cuando me coloco frente a la computadora a escribir la carta de renuncia, el Espíritu Santo de Dios habla a mi oído y me dice, ¿qué no eras esta la respuesta que esperabas? Tú me dijiste, haz tu voluntad y llévame donde tú me quieras llevar, no donde yo quiera ir. Y esas eran palabras que yo le había dicho al Señor en mi oración cuando le estaba pidiendo un nuevo trabajo. Yo le había dicho, Señor, yo amo trabajar con los jóvenes, pero no les puedo enseñar estos valores. Así es que llévame a un lugar donde tú me quieras llevar, no donde yo quiera ir y que se haga tu voluntad.
y con lágrimas en los ojos, ¿usted piensa que yo le di la gloria a Dios cuando el Espíritu Santo me recordó esas palabras? No, me fui al baño a llorar. Me fui al baño a llorar porque entendí, el Señor me metió aquí. Yo no quiero estar aquí, pero por algún motivo me metió aquí. Y en ese trabajito, aunque usted no lo sepa, no pasé 1 año, no pasé 2 años, no pasé 3 años. Pasaron casi los 4 años más difíciles de mi carrera laboral, donde el Señor trató conmigo e hizo conmigo como quiso. Traté de salirme de ese trabajo miles, no le digo 1,000,000 de veces porque le estaría exagerando, pero miles de veces sí. Y tengo a mi mamá y a mi hermana de testigo que todos los días yo llenaba como 5 aplicaciones, solicitudes, porque me quería salir. Y con esto le digo todo. En una ocasión, porque ya no aguantaba, le dije al Señor, Señor, yo voy a aplicar para cuidar perritos. I am going to be a dog sitter, God, because I can't do this anymore. Y no que cuidar perritos sea algo malo, no. Todo trabajo es decente, ¿verdad? Todo trabajo donde uno ve, bota el sudor de su frente es decente, porque uno no anda robando. Pero yo le decía al Señor, Señor, yo soy una joven graduada, universitaria, pero si no me sale, pues yo me voy a ir a cuidar perritos. ¿Y qué cree que me dijeron en ese trabajo de cuidar perritos? No, hemos encontrado a una persona mejor que tú. Y yo le dije al Señor, tú tienes que estar bromeando. Tú tienes que estar bromeando porque ya hice 1 año en este lugar, Señor. Ya hice 2 años. Y tú sabes que yo he querido dar un buen testimonio, pero me está sobrepasando la situación y no puedo. Y de lo único que yo me acordaba era de la palabra que Él me había dado en mi tiempo de oración hacía 2 años atrás. Como jóvenes, van a haber situaciones que tus papás no van a tener la salida, ni las circunstancias, porque Dios va a cerrar todas las puertas para que aprendamos a depender de Él y de lo que Él ha dicho que va a hacer. Pero en tiempos de oración decimos y hablamos tanto deliberadamente que no hemos aprendido a escucharlo porque solo hemos hablado y no le hemos dejado a Él hablar sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo estamos nosotros invirtiendo en nuestro tiempo de oración que aún no hemos distinguido o aprendido a distinguir la voz del Señor? Porque aparte de que en los últimos tiempos van a apostar de la fe escuchando a espíritus y a doctrinas de demonios, se les va a enseñar hipocresía de mentiras para cauterizar la conciencia. El espíritu de mentira está en acción en todo momento. Hay muchas voces hablando a nosotros. Y no necesariamente tiene que ser un demonio a venirte a decir, I am the devil. No, pero puede ser a través de un amigo que te diga que no sigas lo que dice la Biblia. Puede ser la voz de un amigo que te diga, no le hagas caso a tu mamá, Matt, y ya le vas a ir a contar a tu mamá. Cuando el consejo que mamá y papá nos dan son por medio del Espíritu Santo para evitar nuestra destrucción. Pero si nosotros no hemos tomado tiempo para hablar con Dios, para conocerlo y para dejar que su voz sea nuestra guía, muy difícilmente nuestros sueños, nuestros propósitos y nuestra vida se van a alinear a su voluntad. Lucas 22, 42. Lucas 22, 42 dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad,
sino la tuya. Era Jesús antes de realizar la obra redentora de la humanidad. ¿Y saben lo que este versículo a Yesenia me revela cuando le dice, si quieres, pasa de mí esta copa? Es que como humano, el Señor, su cuerpo se estaba debilitando y estaba entrando en la hora del temor. Porque la Biblia a mí me dice que Jesús vino a esta tierra como hombre. Y si Él vino como hombre, quiere decir que Él, al igual que usted y al igual que yo, era de carne y hueso. Y una persona de carne y hueso, aparte de experimentar la felicidad, aparte de experimentar la tristeza y aparte de experimentar lo que es hambre o frío, también siente temor. La Biblia a mí me dice que Jesús no pecó, que siendo hombre no pecó, pero sí me habla de un Jesús que tenía emociones. Porque en San Juan 11:35 dice que al llegar ante unas hermanas que lloraban ante la muerte de un hermano, Jesús lloró. Lo que quiere decir que probablemente en este momento que Jesús hablaba con su papá, al quien él quería agradar, que había dejado el reino, que había dejado el trono, que se había hecho semejante a usted y a mí, al momento que le tocaba ir a hacer el sacrificio, le dijo, papá, si no es necesario, no me lleves. Porque su cuerpo iba a experimentar no solo una de las muertes más vergonzosas, pero dolorosas de ese tiempo. Sin embargo, dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. How much are we able to say, God, even though I don't want to do this, I don't like this, let your will be done, not mine. Dios, aunque no me gusta por lo que estoy pasando, no entiendo lo que estoy pasando y no quiero pasar por esto, que se haga tu voluntad y no la mía. Seguir la voluntad de Dios no es lo más fácil, pero yo te puedo asegurar que es la más segura. Seguir la voluntad de Dios no es lo más fácil, pero es la más segura. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y para que no se quede con el pendiente, le voy a terminar de contar mi testimonio. Al llegar casi los 4 años, bueno, antes de eso, al 3er año, le dije, ok, Señor, ya entendí que no me quieres tampoco cuidando perritos, porque aparentemente no sirvo para eso. Porque de verdad, hermanos, de verdad, yo lloraba todos los días. Cuando le digo lloraba todos los días, no estoy siendo exagerada. Yo lloraba al salir del trabajo y lloraba mientras me alistaba para ir al trabajo. Pero llegó un momento donde ese llanto, ese dolor, esa preocupación, yo lo tuve que tornar en alabanza. Y le dije, ok, Señor, ¿no me vas a abrir otra puerta? Pues nos vamos a gozar esta puerta. No me gusta, pero no la vamos a gozar. Y ese último año, el Señor hizo cosas sorprendentes, que las personas que estaban en el trabajo me decían, pero yo no conocía que tú podías hacer esto. Y yo, hello, he estado aquí 4 años. Pero ¿de dónde tú tienes tanta soltura de palabra? Pues nunca me han dejado hablar. Obviamente no les decía eso, hermano, no vaya a creer que yo me puse en esa actitud. Pero Dios permitió que pasaran tantas cosas para que después de la nada, sin yo acordarme, entrara un correo a mi bandeja de entrada diciéndome, yo había aplicado ese trabajo meses atrás. Yesenia, recibimos tu hoja de vida
tu currículum, como le llamamos en nuestros países, y queremos saber si aún estás interesado, porque yo sé que hace tiempo tú aplicaste. Y es como que, ¿qué? O sea, yo lo primero que hice fue tomarle captura de pantalla y enviárselo a mi hermana. Esto no es real, yo apliqué esto meses. ¿Cómo es de que todavía me puedan estar buscando? Y ese lugar del cual me llamaron, hermano, cuando yo le digo que ese jefe lloró cuando yo me fui, yo no me lo podía creer. Dios me llevó a un lugar de oasis para restaurarme de todo ese tiempo que había pasado en ese campo de preparación, porque en ese oasis Dios me iba a preparar para la temporada en la cual yo estoy caminando en este momento. Y si usted me hubiera dicho, yo de venir de un lugar donde yo decía que ni mi jefe me quería, a un lugar donde mi jefe llora porque yo me voy, yo le puedo decir que eso solo lo hace Dios. Pero si nosotros no escudriñamos la Escritura y no pasamos tiempo en oración, nosotros tampoco vamos a entender que asistir al templo o no tener ganas de asistir al templo es otra banderita roja. Y ahí sí creo que me voy a meter en un poquito de problemas, pastor, porque cuando nos dicen de asistir al templo, como que no nos gusta mucho. Pero asistir al templo es necesario, porque asistir al templo lo que hace es fortalecer nuestra fe. Y si nosotros no estamos tomando tiempo para fortalecer nuestra fe, déjeme decirle que es una banderita roja y debemos preocuparnos por nuestra salud espiritual. Porque Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Cómo yo puedo sobrellevar la carga de mi hermano o de mi hermana si yo no asisto al templo para saber con lo que está luchando? A veces como jóvenes decimos, no, es que en la iglesia ahí no lo quieren a uno. No, es que en la iglesia a uno solo lo regañan. ¿Qué pasaría si por un momento nos quitáramos el chip? No que lo cambiemos, sino que nos lo quitemos y dejemos que el Espíritu Santo implante en nosotros la mente de Cristo y ver a los adultos o aún a otro joven como un compañero de batalla. Because you know what? The things that you go through are really not, you're really not the only one who's going through them. Las cosas que tú pasas, no eres solamente tú las que pasas por ellos. Tú no sabes, quizás yo pasé por ahí. Tú no sabes, quizás tu maestro de enseñanza bíblica pasó por ahí. Tú no sabes, quizás hasta tu pastor pasó por ahí. Nosotros en la iglesia nos gozamos un montón cuando el pastor nos cuenta cómo conquistó a su esposa. Porque él nos cuenta básicamente el noviazgo de dos jóvenes que quieren agradar a Dios, pero también conquistar el corazón de esa jovencita. Nuestros papás pasaron por ahí. Pero cuando nosotros no venimos al templo, no estamos dando oportunidad para compartir nuestras cargas. Porque el templo es para eso, para que seamos fortalecidos. Y si tú no estás siendo fortalecido en la casa del Señor, habla con tu pastor. Talk to your teacher. ¿Qué si el Señor quiere utilizarte a ti para fortalecer a otros? ¿Qué si lo único que el chico o la chica que está sentado al lado de tú está esperando es que tú le hables? ¿Sabes? A mí me ocurrió algo hace unas semanas atrás con un amigo mío de ya hace muchos tiempos. Y este joven me pedía un favor, que le ayudara a hacer algo en la iglesia. Y yo le dije, ¿sabes qué? No es que no te quiera ayudar. Y de hecho, te voy a ayudar, pero con una condición. Y ojo,
que yo no hago favores con condición, pero lo sentí del Señor. Y le dije, yo te voy a ayudar, pero si no antes, que tú me des un minuto para sentarte conmigo y hablar. Y los ojos de él se le aguadaron como que quería llorar. Y dije, ay, aquí es, Señor, tú haz lo que tienes que hacer. Pero había mucha gente y le dije, no te doy la respuesta porque quiero hablar contigo primero. Y si aún después de ese minuto de hablar no llegamos a nada, yo te ayudo. Pasó una semana, no lo miré durante la semana, lo miré el otro fin de semana y le dije, ¿qué pasó? Oh, no, ya le pedí ayuda a alguien más. Y yo le dije, excelente, no hay problema conmigo que tú hayas buscado ayuda con alguien más. Pero ¿será que todavía tú me puedes dar un minuto para hablar? Y otra vez, sus ojos se le aguadaron. Yo le dije, ¿sabes que aquí no es el problema que yo no quiera hacerte ese favor? Yo te con mucho gusto lo voy a hacer. A mí me gustaría saber por qué. Y ojo, que no lo está, y Dios lo sabe, no lo estaba haciendo con la intención de que Él me dijera todo el problema o sacar su vida privada. Pero sí quería que escuchara la voz de Dios. Y le dije, lo que yo quiero saber es por qué tú no puedes o por qué tú crees que no puedes hacer eso. Porque si tú piensas que tú no lo puedes hacer, acuérdate que la Biblia dice que el único que viene a acusarnos es la voz de aquel que viene a matar, a hurtar y a destruir. Y él empezó a llorar. Yo le dije, yo no sé qué es lo que tú crees o qué es lo que tú piensas por lo cual tú no quieres hacer esto. Pero las voces que te estás diciendo que tú no puedes, no pueden ser mayores de aquel que te ha dicho en Romanos que tú eres más que vencedor en Cristo. Y se quedó callado por un largo tiempo y me dice, ¿sabes qué, Yesenia? Creo que tienes razón porque no lo había visto así. ¿Usted piensa que ese joven nunca había escuchado el versículo donde dice que nosotros somos más que vencedores? Claro que sí lo había escuchado. Si hemos leído la Biblia desde niños, si venimos a los cultos, vamos a las enseñanzas. Pero sabes que a veces lo que necesitamos es solamente una palmadita recordándonos esa palabra. Y dentro de la iglesia necesitamos ser esa palmadita. Porque no sabemos cuánto va a significar esa palmadita en la vida de ese joven. No sabemos cuándo va a ser la última vez que ese joven va a pasar por las puertas de un edificio. Porque se nos ha olvidado que el templo no solamente es una casa de adoración, pero una casa de fortalecimiento. Y si no queremos ir a la casa del Señor, es de preocuparnos. Porque en la casa del Señor no solamente fortalecemos nuestra fe, pero también somos una comunidad de apoyo. La Biblia dice en 1 Corintios, y yo sé que usted ha escuchado muchas veces estos versos en 1 Corintios, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, y que ya no nos pertenecemos los unos a los otros. Que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que nos pertenecemos los unos a los otros. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque si yo ya no me pertenezco a mí misma, quiere decir que su dolor va a ser mi dolor. Y mi dolor ahora se va a convertir en su dolor. Pero si nos aislamos, si venimos una vez al mes, si venimos allá cuando nos acordamos, ¿cómo podemos decir que no sentimos apoyo en el templo si no vamos? ¿Cómo podemos decir en iglesia no se preocupan por mí si no venimos? Nosotros no somos los primeros en estar aquí. Cristo siempre va a ser la cabeza, pero tú y yo somos el cuerpo que hace la iglesia andar. La iglesia no puede marchar solo con una mano. La iglesia no puede marchar sola con un pie.
Yo creo que tú ya sabes, pero los que están en media, todos son jovencitos. Y con respeto a nuestros papás y a nuestros abuelitos, ¿qué pasaría si yo pongo a mi abuelito a la computadora ahí arriba? Primero, con todo respeto, le costaría subir, ¿verdad? Las escaleras. Si a mí me costaron, y no quiero decir que a quién más, pero nos costó subir esas escaleras. Pero hay dones y talentos que tú tienes que nadie más tiene, que esta iglesia necesita. You matter. You are important. We need you. Tú eres importante. Tú tienes cosas que nosotros necesitamos. Tú tienes cosas que la iglesia de Cristo necesita para avanzar. Yo me gozo en ver muchos jóvenes, más jóvenes de los que miré la vez pasada. Porque los jóvenes no solamente son la fuerza, los jóvenes también son alegría y son vigor. Los jóvenes son los que traen esas sonrisas incontrolables en cualquier reunión. Que aunque quizás a uno ya los tenemos locos con nuestra risa, pero se gozan con nosotros. Te necesitamos, pero te necesitamos aquí. Porque tú tienes algo que Dios quiere usar para este tiempo y para esta hora. Y por último, ¿estás utilizando tu tiempo para servir? ¿O estás utilizando tu tiempo solo para tus metas y para tus propósitos? Nosotros no podemos decir que somos seguidores de Jesús si nosotros no invertimos en cosas del reino. Porque el servicio es parte esencial del evangelio. Cuando tú y yo servimos es cuando más nos parecemos a Jesús. If people can see any good in us, it's really because they're looking at Jesus. If you see your pastor, a brother or a sister doing something good, really who you're looking at is Jesus. Cuando usted y yo miramos al pastor o a alguien más haciendo algo bueno, en realidad lo que nosotros estamos viendo es a Jesús en esa persona. Porque usted y yo nos parecemos más a Jesús, no cuando brincamos, sino cuando servimos. No cuando nos dan grandes títulos o grandes posiciones, sino cuando lavamos los pies de otros. Y Marcos a mí me dice que Jesús vino a servir, no a que le sirviesen. Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. And you might say, well, what can I do in this church? I really don't know if there's a place for me. Quizás tú te preguntas, ¿qué puedo hacer yo en esta iglesia? Yo no sé si hay un lugar para mí. Pastor, ¿los puedo mandar con usted? Si alguien quiere hacer algo. Pastora, ¿los puedo mandar con usted? Créeme que aunque sea limpiar el baño, pero te necesitamos. Ay, ya no nos gustó, ¿verdad? Y uno dice, no, hombre, si con dificultad me cuesta a mí sacar la basura del baño de la casa. Pero ¿sabes qué? Va a haber un momento que la hermanita o el hermanito que siempre lo hace, ya no va a estar. ¿Y a quién crees tú que le va a tocar tomar ese rol? Va a ser a ti, va a ser a mí. Va a haber un momento donde ya nuestros maestros no van a estar, donde ya nuestros pastores ya no van a estar. ¿Quién se va a encargar de tomar el paso y decir, Señor, aquí estoy para la nueva generación? ¿Dónde están esos jóvenes? ¿Dónde está esa juventud que no solamente le dice no al pecado, pero que lo busca con devoción y le diga, Señor, tu voluntad y no la mía?
Porque los últimos versículos, y con esto finalizo, si me puede ayudar el tecladista. Tú y yo, para poder ser ejemplo de los creyentes, tenemos que ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la palabra. Pero si no leemos la Biblia, si no oramos, si no asistimos a la iglesia y no nos prestamos al servicio, no solamente vamos a estar descuidando el don que ha sido depositado en mí, que nos dice el versículo 14, sino que no nos salvaremos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El versículo 16, léelo conmigo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Leer la Biblia no es de anticuados. Pasar tiempo en Dios no es aburrido. Porque tus peores y más difíciles batallas, créeme, que no las vas a ganar hablando ni discutiendo. Como joven, tu batalla más difícil la vas a ganar de rodillas en oración. Y no lo digo yo. Jesús fue nuestro ejemplo. Cuando Él le decía, si es necesario, if it's necessary, don't make me go to the cross. However, if it's your will, let your will be done. Esa es la oración que tú y yo vamos a hacer cuando nos han roto en pedazos. Cuando nos han dado la espalda. Cuando hemos crecido en iglesia y las cosas nos han salido mal. Cuando nuestros sueños están frustrados y pensamos que todo acabó, dobla rodilla y habla con tu Creador. Porque tu Creador va a alinear su propósito con lo que Él te creó para que hicieras en esta tierra. Porque tu existencia no es un accidente. You're not an accident. You may think you don't have a purpose. Oh, surprise. God brought you here to tell you that God has a purpose for every single one of you greater than you. Y aunque tú no sepas cuál es tu propósito, tú has venido al lugar correcto. Porque en la casa de Dios habla Dios. Pero en la casa de Dios también se hace lo que dice Dios. Así es que yo voy a pedirte que te pongas de pie. Now, I don't know if you're a visitor. I don't know if you're from this house. But whether you're a visitor or whether you're from this house, I'm just going to ask you to take a step of faith and just come forward. Ya sea que tú eres de la casa o eres un invitado, yo te voy a pedir que tomes un paso de fe y pases al altar. Porque Dios no quiere que tú salgas de esta casa como tú viniste. Porque Dios quiere hacer algo en ti. Él te quiere llevar a las alturas.